Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando un sistema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y en esta semana que ya hemos avanzado, estamos en la recta final, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana ha sido el pacto antiguo. Y hemos visto cosas muy interesantes sobre este asunto. Pero antes de continuar, quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Con este pensamiento en nuestras mentes, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos y que a través del estudio de su palabra podamos comprender su voluntad. Pedimos su buen espíritu guiándonos en todo, sus buenos ángeles asistiéndonos y juntos aprendiendo su voluntad. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al apartado para el día de hoy. Estamos en la recta final de esta semana y el apartado para el día de hoy lleva por título Se necesita otro pacto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: dado que el antiguo pacto es tan poco esperanzador, ¿cuál era la única promesa que podía dar esperanza a los que vivían en el periodo del Antiguo Testamento? Había muy poca esperanza para aquellos. ¿Cuál era la forma en que ellos podían tener esperanza? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique este asunto y para ello vamos a ir a la Biblia y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Jeremías, capítulo 31, y allí vamos a leer el verso 31 al verso 33, y leemos allí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Antiguamente, cuando el pacto fue llevado a cabo, dijeron, vamos a hacer nosotros todo lo que Dios ha dicho. Ahora Dios se compromete a escribir todas las cosas que Dios requería hacer en la mente y en el corazón. Es el nuevo pacto. Ahora ya no es lo que tú o yo podamos hacer, es lo que Dios nos pone nosotros a hacer. ¿Te das cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Que el comentario bíblico adventista en el tomo 6, en la página 1077, nos explica así. Mediante la fe en Cristo se hace posible obedecer cada principio de la ley. Esto es lo que antes no podían hacer por la fe en Jesús, hoy se puede hacer. ¿Te das cuenta? Muy interesante que va cambiando la situación. Antes tenían el deseo, pero no podían. Ahora por la fe en Cristo tú y yo podemos obedecer los requerimientos de la ley de Dios. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. Entonces, mientras nosotros queramos vivir obedeciendo por nuestras fuerzas el pacto que Dios ha establecido, no somos nada, no tenemos nada, ni siquiera el poder para vivirlo. Pero cuando vivimos por la fe en Cristo Jesús, obedecemos el pacto que fue hecho con Abraham, el pacto de la gracia. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame.
El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros podemos tener esperanza si aceptamos el pacto que fue hecho a Abraham, que es el pacto de la fe. Muy bien, ¿quién es el autor de la fe? Jesús mismo. Así que tú y yo tenemos esperanza si creemos por la fe que Dios puede escribir sus leyes en nuestro corazón de tal manera que las podamos obedecer. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Nombra algunos héroes de las Escrituras que aceptaron estas promesas de ayuda divina. Entonces, en la Biblia hay ciertos personajes que vivieron de acuerdo a ese pacto, con la ayuda que Dios proveyó para que ellos fueran fieles y pudieran vivir por la fe en las cosas que Dios les había prometido. Para ello, vamos a ver cuáles son algunos de esos fieles y vamos a ir a la palabra de Dios porque allí tenemos una lista muy interesante sobre estas cosas. Así que vamos a ir allá al libro de Hebreos, en el capítulo número 11, y allí vamos a leer del versículo 4 al versículo 32. Y ahí leemos de esta manera. Por la fe, Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, alcanzando testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque fue traspuesto, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardoneador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estuvieran pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo, de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Cuántos héroes de la fe hubo aquí? Una infinidad. Por la fe creyeron y recibieron ayuda, y por la fe ellos pudieron vencer y tener testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia menciona muchos y dice que el tiempo nos faltaría para poder hablar de los profetas también, que como por la fe ellos hicieron tantas cosas, pero todos ellos tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Dios puso en su mente de ellos, en sus corazones, escribió su voluntad y por la fe pudieron obedecer. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este siguiente párrafo se encuentra allá en el libro de Mi Vida Hoy, en la página 71, y nos dice de esta manera: de siglo en siglo, los héroes de la fe se han destacado por su fidelidad hacia Dios, y muchas veces se los ha señalado frente al mundo, para que su luz pudiera iluminar a los que estaban en tinieblas. Daniel y sus 3 compañeros son ilustres ejemplos del heroísmo cristiano. Al considerar lo que les ocurrió en la corte de Babilonia, podemos darnos cuenta de lo que Dios hará por aquellos que le sirven con firme propósito de corazón. ¿Nos damos cuenta? Entonces, por la fe en Dios, siendo fieles, porque Dios te da esa fidelidad, podemos ver y podemos mantenernos y podemos también inspirar a otros a hacer la voluntad de Dios, así como Daniel y sus 3 amigos. Y esto nos muestra lo que Dios está dispuesto a hacer si tú estás determinado a obedecer a Dios de todo corazón. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Hemos leído su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos también por la fe estar en esa lista de aquellos que han triunfado según la voluntad de Dios. Guárdenos ahora, permita que su bendición nos acompañe. Acompaña a cada uno que nos ve y nos escucha. Continúa con cada uno de nosotros, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides compartir estos materiales si piensas que son de ayuda espiritual para alguna persona. No te olvides también en suscribirte si no lo has hecho, en compartirlos, en darle un like. Coméntanos qué es lo que piensas de esto y no te olvides orar por nosotros. Nosotros estamos orando por ti y te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.